Es difícil competir cuando se juntan un entrenador, el tuyo propio, que insiste en una idea que no funciona, como la de Lucas Vázquez y Tchouaméni, y con un estamento arbitral pues que ya hemos visto cómo funciona. Una primera parte que era de 0-0 ha acabado 0-1 por un penalti en el que, aunque parezca mentira lo que os voy a decir, sigo sin ver una repetición en la que se vea que Tchouaméni pisa al jugador del Atlético de Madrid. Y digo pisar, porque sí, en la imagen veo clarísimamente que la bota del jugador del Atlético de Madrid está debajo de la bota de Tchouaméni y tal, pero no veo el pisotón por ninguna parte. De hecho, Tchouaméni te diría que lo roza muy, muy, muy levemente. La pregunta es la de siempre. ¿Volverán a pitar un penalti así en el fútbol español? Seguramente no. Luego, gran segunda parte del equipo, sobre todo hasta el minuto 80, que es donde ya han empezado a fallar las fuerzas, y empate que sabe a poco. Vas a seguir líder, pero ya no hay margen de error. Al ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Voy a empezar esta crónica del Real Madrid 1, Atlético de Madrid 1, por la acción del penalti que ha marcado Julián Álvarez en la primera parte, porque sé que muchos van a venir ahí en manada a decir lo de que yo, pero si es que en la imagen se ve claro que Tchouaméni pisa al jugador del Atlético de Madrid, tal. No, lo que se ve clarísimo es que la bota del jugador del Atlético de Madrid está debajo de la bota de Tchouaméni, lo cual no quiere decir que le esté pisando. Lo cual no quiere decir que le esté pisando. No voy ni a entrar en lo de que el balón esté en juego o no en ese momento, si interfiere esa acción en la jugada tal, porque para mí, si hay pisotón, pues mira, chico, aunque el balón esté a 2 metros tal, es verdad que por una cuestión de reglamento podríamos ser muy estrictos, pero para mí sería penalti. Pero repito que no veo el pisotón en ninguna parte. Y se prueba viendo cómo Sotogrado ha estado revisando bastante rato la jugada en el monitor. No lo veía claro, pero bueno, quiero decir, los clubes del fútbol español ya han dicho que hay que ir en contra del Madrid, y en contra del Madrid van a ir de aquí a final de temporada en una acción que no se va a pitar en otros campos. Yo ya lo voy avisando para que luego la gente no se lleve las manos a la cabeza. Es un penalti que mañana lo veremos seguramente en el análisis de portadas. Te diría que muchos de los exárbitros que hay en el fútbol español, quitando a lo mejor un Iturralde de la vida tal, estoy convencido de que entienden que esa acción no es pena máxima. Pero bueno, esto es lo que hay. Lo hablábamos en el chat de la pizarra en WhatsApp. Petrelli, fijaros que Petrelli es un hombre calmado, ¿eh? Petrelli es el tío más calmado que he conocido yo en mi vida, pues ha enviado un audio bastante enfadado diciendo pues lo que yo pienso, ¿no? Que contra esto el Real Madrid no puede competir. Es decir, la primera parte que no ha sido buena del equipo, sobre todo sin balón, dejando demasiadas flaquezas ahí atrás, tal, y que con balón ha sido muy, muy, muy plomizo y tal. La primera parte que era de 0-0, el Madrid ya se va con desventaja al descanso, porque hay un penalti que nunca más se va a pitar en el fútbol español, pero que se lo pitan al Real Madrid, como aquella roja a Luka Modric en Vigo, que luego ya nunca más se pitó o se sacó una roja en ese sentido. O sea, es complicado. El Real Madrid tiene que jugar contra muchas cosas, contra el arbitraje, contra el rival, contra el propio Carlo Ancelotti, que ahora hablaremos de él, y así, repito, es bastante complicado. Había gente que decía, bueno, la roja, le han perdonado una roja a Dani Ceballos. Hombre, para empezar, habría que ver la acción muy bien, porque no es como, por ejemplo, la patada del otro día a Kylian Mbappé, que no había ni balón ni nada de por medio, sino que es una entrada en la que tanto él como el jugador del Atlético de Madrid van a la disputa del balón. Dani Ceballos llega muy tarde, eso es evidente. Para mí es amarilla clara. Lo de roja, yo creo que nos la estaríamos tirando muy larga. Y aún así, con todo y con eso, bueno, el otro día ya nos enseñaron en Cornellá que hay algunas acciones que no son expulsión en el fútbol español. Pero bueno, que dentro de lo que cabe, debemos tener en cuenta el factor arbitral para todos los partidos que quedan de liga, que nadie se asuste, porque va a ser así de aquí al final. Y luego, centrándonos en lo futbolístico, a mí de verdad es que yo con Ancelotti, que casi me hago hasta pensando en Ancelotti, ¿no? Yo con Ancelotti ya no sé qué decir. Lo de Lucas Vázquez, Tchouaméni, y eso que hoy Tchouaméni, más allá de la acción del penalti, que puedes tener más queja o menos queja, y de los primeros minutillos, Tchouaméni no ha estado mal, Tchouaméni ha estado bastante bien, pero es que lo de Lucas Vázquez, el Atlético de Madrid ha habido muchos momentos que atacaba ya por inercia en banda izquierda. Es verdad que muchos ataques luego han acabado, o acciones de contraataque en banda derecha, porque Valverde corregía muy bien y tal, pero yo paso miedo. O sea, paso miedo como la primera vez que fui al cine a ver una película de terror, y empecé a pasar mucho miedo hasta que luego ya descubrí que, bueno, que esto es ficción y que tal y que no sé qué. Pues con esto me pasa lo mismo, pero no es ficción. Entonces, paso miedo todo el partido. El Real Madrid tiene
una desventaja clarísima en esa zona del campo. Pero los últimos minutos, 10, tampoco ha habido más, que ha jugado Fede Valverde de lateral derecho, que no ha cambiado radicalmente el partido, pero tú veías al Real Madrid en ataque y había un jugador que te podía aportar muchas más cosas por la velocidad, por la pegada tal. Y en defensa un jugador que corregía mucho, que corregía bien y que además sabía luego mantener la posición. Que yo entiendo que Ancelotti pueda tener ese debate interno, ¿no? De decir, si pongo a Valverde de lateral, estoy quitando un hombre importante en el centro del campo, que hoy Valverde ha hecho un gran partido, por cierto, pero en situación de emergencia tienes que tomar decisiones. Para eso le pagan a Carlo Ancelotti. Si estás en una situación de emergencia y tu decisión es tomar lo de siempre, ¿no? Lo de, venga, pues Lucas y Tchouaméni hasta que se acabe la temporada, pues yo creo que no vamos a ninguna parte. La verdad, yo creo que da demasiadas facilidades el Real Madrid en ese sentido. El equipo sufre mucho más. Hay cierto estrés en defensa cuando juegan estos dos juntos. Raúl Asencio, que ha hecho un partido colosal, se tiene que multiplicar. Fede Valverde tiene que trabajar mucho. Jude Bellingham, que luego lo ha notado sobre todo sin balón, pues también tiene que multiplicar esfuerzos. Entonces es un equipo que se parte más, que necesita más ayudas porque no defiende de forma coherente. Y en ese sentido creo que el Real Madrid ha sufrido mucho la primera parte, pese a que la actitud del equipo ha sido buena. El equipo ha ido a presionar arriba, el equipo ha ido a incomodar al Atlético de Madrid. Ha sido una primera parte que a nivel futbolístico no es buena, es bastante mala, es una primera parte de 0-0. Ha habido una ocasión clara del Atlético de Madrid, ha habido una ocasión más o menos clara también de Vinicius, tal, poquito más, pero la sensación que tenía yo viendo el partido es que la actitud del equipo, el hecho de querer ir a presionar arriba tal, no era suficiente. Yo no veía un plan claro en el juego del equipo y me remitía a cuántas veces han cambiado de posición los de arriba en la primera mitad. Una barbaridad. Ha empezado Vinicius por izquierda. A los pocos minutos era Vinicius por el centro junto a Mbappé. Pocos minutos después, Vinicius seguía un poquito por el centro, era Rodrigo el que se iba a la izquierda. Luego ha habido un ratito que era Mbappé el que caía a banda derecha. Antes del final de la primera parte, volvía otra vez el cambio de banda. Rodrigo a la derecha, Vinicius a la izquierda, que por cierto ha hecho una gran segunda parte de Vinicius y una primera parte malísima. El brasileño. O sea, no había ni un plan de juego. Yo no sabía, o sea, todo lo que estaba bien en cuanto a actitud, en cuanto a que el equipo intentaba posicionarse cerca del área rival, en cuanto intentaba acomodar al Atlético de Madrid, bien, tal, luego se diluían con balón. Con balón, el Real Madrid te amasaba mucha posesión, tenía mucho balón, mucho pase horizontal, mucho pase de seguridad, pero poquísimo riesgo y poquísimas rupturas al espacio, ¿no? Al final era un equipo muy previsible en ataque y yo siempre he dicho que a mí el fútbol de posesión me parece lo más aburrido del mundo. Yo nunca he entendido la gente que considera que tener el 70% de posesión, por ejemplo, es jugar bien al fútbol. No, es sufrir menos, pero no quiere decir que juegues bien al fútbol. Sí que luego ha cambiado todo en la segunda parte, ¿no? La segunda parte del Real Madrid es muy buena, sobre todo media hora. Luego es verdad que el equipo se ha venido abajo físicamente porque ha hecho un esfuerzo grande, al final el Atlético de Madrid te obliga a ello y porque, bueno, pues no puedes mantener esa intensidad durante 45 minutos. Ancelotti no ha ayudado porque ha hecho los cambios en el minuto 80, luego ha hecho otro en el minuto 88, cuando no se había perdido casi tiempo en la segunda parte, por lo que iban a añadir pues no más de 3 minutos, era evidente, pero esa media hora del equipo me ha gustado muchísimo. El Madrid al final no gana pues porque tiene errores en remate, ¿no? Tiene muchos errores. Bellingham ha fallado una muy clara. Vinicius ha tenido un par de ellas, alguna que le ha sacado Black. El propio Black le ha sacado una muy clara a Kylian Mbappé. Luego un disparo de Fede Valverde que se ha ido rozando el palo, tal. Un remate de Tchouaméni a la salida de un córner quizá un poquito blandito que ha acabado parando Black. Un lanzamiento de falta desde la izquierda de Rodrigo que se ha envenenado y también ha sacado Black. Quiero decir, el Real Madrid ha hecho las ocasiones suficientes como para ganar ese partido, como para ganarlo. Por intensidad ha arrollado al Atlético de Madrid, ha empezado a jugar mejor al fútbol, ha sonado mucho más coherente, también porque Vinicius ha jugado donde tiene que jugar y ha jugado bien. La segunda parte de Vinicius es buena, nada que ver con la primera, entonces también es mucho más natural el ataque del Real Madrid. Vinicius ha desquiciado al Atlético de Madrid en esa segunda mitad. Marcos Llorente estaba desbordado, al final ha tenido que meter ahí Simeone a Nahuel Molina en una especie de doble lateral y aún así ha seguido sufriendo, pero la sensación, yo ya la estaba teniendo en el minuto 75 o tal, es que el equipo se quedaba ya sin gasolina, ¿no? Que ya no le iba a dar, que bueno, pasaba un chispazo a lo mejor de Mbappé, que ha marcado el gol del empate, tal, pues que te podía acercar a ese triunfo, ¿no? Pero el equipo ya se había quedado
sin fuelle y me ha preocupado porque, bueno, dentro de 3 días tienes un partido tremendo en el que por muy mal que esté el Manchester City, la exigencia va a ser alta y he visto a jugadores acabar con la lengua afuera. He visto a Bellingham acabar muy, muy, muy cansado, también porque ha tenido que hacer el trabajo suyo y el de algún otro debido al mal sistema defensivo que tenía colocado Carlo Ancelotti. He visto también a Mbappé al final un poquito cansado, aunque ha hecho un gran esfuerzo en el minuto 92 para romper un contragolpe del Atlético de Madrid. Y bueno, pues en ese sentido vamos a ver cómo se recuperan, porque bueno, pues mañana habrá un entrenamiento de recuperación, nada, y el lunes el último entrenamiento antes de ese partido. Al final, bueno, pues el Real Madrid desaprovecha una muy buena oportunidad para distanciarse del Atlético de Madrid en el liderato, lo sigue teniendo a un punto, el Barcelona está ahora mismo a 5, si gana se pone a 2, es verdad que el Real Madrid seguirá dependiendo de sí mismo, pero claro, has dilapidado una ventaja muy interesante que tenías, que te había costado mucho tiempo conseguirla, ¿no? Recuperar esa distancia que tenías frente, o respecto, mejor dicho, al Fútbol Club Barcelona. Así que no sé cómo sentirme, o sea, me jode una barbaridad haber empatado este partido, es un mal resultado, o sea, esa parte desde luego que me fastidia. No me alegra decir, hemos hecho una buena segunda parte porque al Real Madrid hay que pedirle muchísimo más, pero visto cómo era el planteamiento inicial, los agujeros que ha preparado Carlo Ancelotti, lo mal que ha estado parado el equipo en defensa en la primera parte sobre todo y en algunos contragolpes de la segunda tal, pues casi hasta considero que el 1-1, no, repito, no es un buen resultado, ni siquiera teniendo en cuenta el factor arbitral, pero sí es la sensación de que el equipo, pese a Ancelotti, pese a los árbitros, puede ir dando pasitos hacia adelante. ¿Cuál es el techo? No lo sé. Al final esto en algún momento te va a penalizar y miedo me da en partidos de esta exigencia como hoy, como el del City, como el del City de vuelta, como el del Barcelona de Montjuic y tal, porque bueno, pues van a ser noches duras y Carlo Ancelotti no está dando con la tecla en ese sentido. Al final, quieras que no, este es otro partido grande que el Real Madrid no gana. Ha jugado 2 ya contra el Atlético de Madrid, ha empatado los 2 y eso al final, oye, pues tiene que pesar porque el equipo no termina de dar ese salto. Luego, repito, profundizaremos en las notas, pero os podéis imaginar que lo de Raúl Asencio es un escándalo. Lo de Raúl Asencio es un escándalo. Si estuviera en otro equipo, ya estaría convocado 100% para la selección o ya se habría filtrado que Luis de la Cope lo va a convocar y si se le fuera alguno mucho la cabeza, ya estaríamos hablando de que es uno de los mejores centrales del momento. Pero como juega en el Real Madrid y su propio entrenador, en cuanto Rüdiger pueda andar, se lo va a cepillar, pero no por Rüdiger, sino porque va a mantener a Tchouaméni, pues poco más se puede decir. Repito, lo profundizamos luego en las notas. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente.